En las últimas décadas hubo algunos países que tuvieron problemas económicos y son más pobres que antes. Sin embargo, hubo otros que tuvieron un crecimiento gigante. Pasaron de estar entre los más atrasados a tener el nivel de vida de los más avanzados. Te invitamos a conocer qué países pasaron del tercer al primer mundo y a averiguar cómo lo lograron. Considerar que países como Estados Unidos, Francia o Reino Unido son desarrollados no es una sorpresa para nadie. Tienen un nivel económico alto desde hace bastante tiempo. Sin embargo, hubo algunos estados que hasta hace relativamente poco estaban muy alejados en cuanto al poder adquisitivo que hoy se encuentran a la par o incluso por encima. Es decir, mientras que algunas economías desarrolladas y maduras crecieron poco a poco, hubo otras que lograron milagros económicos y convergieron hacia lo más alto. Podemos tomar como referencia 1950 y analizar cómo evolucionó el PBI per cápita de cada país. En términos relativos, los 6 países que más crecieron fueron Omán, Corea del Sur, Botsuana, Guinea Ecuatorial, China y Singapur. La riqueza de todos ellos se multiplicó en estos años de forma significativa, y en muchos casos partieron desde muy atrás. De hecho, salvo Singapur, todos tenían un producto per cápita menor al del promedio de África subsahariana. Pero, ¿cómo fue que lo lograron? Antes te queremos mostrar una forma más veloz de pasar del tercer al primer mundo con CyberGhost, el servicio que auspicia este video. Con más de 38 millones de usuarios en todo el mundo y más de 20.000 excelentes reseñas en Trustpilot, es una de las mejores VPNs disponibles. Es que te permite cambiar la ubicación desde donde te conectas a internet. Sí, esta es mi parte preferida porque hay un montón de banderas para elegir. Puedo optar entre 100 lugares distintos y establecer que mi conexión se realizará desde ahí. Esto me dará un montón de oportunidades. CyberGhost desbloquea contenido y juegos con restricciones geográficas en más de 40 plataformas de streaming. Se puede cambiar la ubicación virtual a Estados Unidos y acceder hasta un 50% más de contenido en plataformas como Disney Plus, Netflix, Prime Video y muchas más. Pero además, CyberGhost es clave a nivel seguridad. Encripta y redirige tu tráfico a través de servidores seguros, para que de esa forma tu IP quede protegida y te puedas mantener en el anonimato mientras navegas. De esta manera nadie podrá ver tu actividad en línea. Con una sola cuenta podrás utilizar el servicio en hasta 7 dispositivos distintos, así que lo vas a poder compartir con familiares o amigos. Para quienes quieran probar el servicio tenemos algunos beneficios extra. Te dejamos un enlace en la descripción para que accedas a un descuento del 83% y 4 meses gratis. Además tendrás garantía de devolución del dinero por 45 días para que puedas probar cómo funciona el servicio. Ahora sí, veamos cómo hizo cada uno de esos países para lograr tasas de crecimiento tan elevadas. En primer lugar, un caso muy conocido, el de China. Es impactante en términos absolutos. 800 millones de personas salieron de la pobreza en los últimos 45 años. A partir de la llegada de Deng Xiaoping al poder en 1978, se tomaron medidas que dieron lugar al socialismo de mercado que conocemos hoy. Se establecieron zonas económicas especiales, se liberalizaron actividades y se logró aumentar las exportaciones. En estos años, China no solo pasó a disputar el liderazgo mundial con Estados Unidos, sino que buena parte de su población pasó a tener una disponibilidad económica más parecida a la de los países más avanzados. Si seguimos con los casos de los países que más crecieron desde la mitad del siglo XX, hay 3 que tienen un punto en común. Lo hicieron gracias a un recurso natural particular. En el caso de Omán fue el petróleo. La exportación de crudo le permitió tener rentas extraordinarias para poder invertir en infraestructura y desarrollo. Igualmente, como las reservas no son infinitas, ha intentado diversificar su economía, con un éxito acotado. El caso de Guinea Ecuatorial fue más extremo. El descubrimiento de petróleo en sus aguas territoriales en la década del 90 le generó un crecimiento muy acelerado durante 15 años, aunque después siguió una caída pronunciada. Los grandes recursos económicos de esos años quedaron en unas pocas manos y no se invirtieron para que se desarrolle el país. Botsuana, en cambio, también tuvo un gran salto gracias a un recurso natural. En este caso, los diamantes. A partir de 1980, la economía tuvo un crecimiento que fue respaldado desde la política, ya que hubo responsabilidad fiscal y una buena gestión de las ganancias. Desde el Estado se implementaron políticas de salud y educación que mejoraron la vida de buena parte de la sociedad, aunque es cierto que hay altos niveles de desigualdad. Los últimos 2 casos, Singapur y Corea del Sur, tienen varios puntos en común. Además de ser asiáticos, estos países lograron desarrollarse velozmente en la segunda mitad del siglo XX, a partir de una fuerte presencia estatal.
Y además de contar con tasas aceleradas de crecimiento, son los únicos que alcanzaron los indicadores económicos de los países del primer mundo. En el primer caso, Singapur se independizó de Malasia en 1965. En aquel momento tenía un alto desempleo y no contaba con recursos naturales. Sin embargo, se apoyó en su puerto, que cuenta con una ubicación estratégica cerca del estrecho de Malaca, y se convirtió en un centro regional. Se atrajeron inversiones gracias a los bajos impuestos y se multiplicaron actividades económicas, primero industrias manufactureras y luego tecnología más sofisticada y servicios. Se buscó aumentar las importaciones, ya que tenía una gran dependencia del extranjero para contar con bienes básicos de los que no disponía, como alimentos. Corea del Sur es aún más emblemático y es el que mejor se adapta a esta consigna de pasar del tercer al primer mundo. Partió de una base menor a la del promedio de África subsahariana, y hoy su población es más rica que las de Francia o Reino Unido. Tenía una economía agrícola muy pobre, pero invirtió en educación y formación técnica para crear una mano de obra calificada. Se fomentaron sectores estratégicos como electrónica, semiconductores y automotriz, y se multiplicaron las exportaciones. Tampoco se puede obviar el apoyo de Estados Unidos durante la Guerra Fría, que le abrió mercados y le dio ayuda financiera. Pero mientras que estos casos tuvieron crecimientos meteóricos, hubo otros que cayeron. En total, hay 8 países que tienen en la actualidad un PBI per cápita menor al que tenían en 1950. Se trata de la República Democrática del Congo, Madagascar, Haití, Siria, Venezuela, Mozambique, República Centroafricana y Liberia. Pero esto nos dice otra cosa. Mientras que estos 8 estados son más pobres que hace 75 años, ocurre lo contrario en el resto del planeta. Si bien el crecimiento fue dispar, todas las demás naciones son más ricas que en ese entonces. Pensemos, por ejemplo, que en 1950 solo 2 tenían un ingreso per cápita superior a los $30.000 anuales: Kuwait y Qatar. Hoy, como podemos ver en este gráfico de Argendata, ya son más de 40, y se incluyen casos muy disímiles como Australia, Chequia, Estonia y Seychelles, además de los mencionados Singapur y Corea del Sur. Es decir, a pesar de que haya muchas demandas insatisfechas y pobreza, en casi todo el planeta la situación económica es mejor que hace 75 años. Lo mismo podemos comprobar cuando observamos indicadores más amplios, como el Índice de Desarrollo Humano. En 1990 había 17 naciones que tenían un índice muy alto. En la actualidad son 74. Hay entre ellas 5 latinoamericanas: Chile, Argentina, Uruguay, Panamá y Costa Rica. El crecimiento del número fue constante. De hecho, hay un solo caso de un país que haya logrado tener un índice de desarrollo humano muy alto y luego haya retrocedido: Palaos. En 2015 estuvo entre los más desarrollados, pero en 2020 cayó. Estos análisis son más bien absolutos, se evalúa la riqueza de cada país. Pero también se puede ver desde un punto de vista relativo. ¿Qué tan cerca o lejos está un país de los más desarrollados? ¿O cuántos puestos escaló o cayó a nivel mundial? Una manera de analizarlo es comparar con Estados Unidos. Pensemos que antes de la Primera Guerra Mundial, solo estos 11 países tenían un producto per cápita que era por lo menos la mitad del estadounidense. De ellos, 10 se mantienen en ese rango. Y solo uno cayó: Argentina. Otros países de la región que cayeron en términos relativos son Uruguay y Venezuela. A lo largo del siglo XX también llegaron a tener la mitad del PBI per cápita de Estados Unidos, pero hoy están más lejos. A contramano, varios redujeron la brecha, como España, Irlanda, Israel y Japón. Pero ningún caso es tan extremo como el de Corea del Sur, una sociedad agraria y atrasada hasta hace unas décadas, que abrazó el desarrollo y que se acerca a la riqueza de la principal potencia del mundo. Pensemos ahora en alguna de las economías más atrasadas de África. ¿Te imaginas que dentro de 50 años alguno de estos países esté a la vanguardia de la tecnología a nivel mundial? ¿Cuál podría ser? Déjanos tu comentario más abajo. Y no te olvides de que podrás acceder al servicio de CyberGhost VPN a este precio inmejorable. Esta aplicación protegerá tus datos mientras navegas y te dará acceso a todo el contenido bloqueado de internet por solo $2,03 por mes. Te dejamos el link en la descripción. Hasta la próxima.